CAI para mí es un espacio de los ingenieros para los ingenieros, en donde lo que buscamos es compartir experiencias, tratar de trazar cuál es el futuro de nuestra profesión y también repensarlo. Lo que me llevó a participar del CAI es la posibilidad de profundizar sobre temas que creo que deberían estar en el arsenal de todos los ingenieros. Permite desarrollar nuestra actividad en forma intensa y planificada y con visión de largo plazo. CAI es nuestra institución. Bueno, muy buenos días a todos. No sé, Rocío, si estás vos a cargo de esto y das inicio. Estimados, muchísimas gracias por inscribirte en esta charla. Les comento que esta charla será transmitida en simultáneo por nuestro canal de YouTube. Cualquier eventualidad que suceda, pueden conectarse en ambos links, los cuales fueron enviados en el mensaje de confirmación de la inscripción de Eventbrite. Sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Pablo Bellartúa, presidente del Centro Argentino, y Horacio Liendo. Bueno, muchas gracias, Rocío. De vuelta, muy buenos días a todos, especialmente muy buenos días a ti, Horacio. Estás con el micrófono apagado.
Creo que no, de vuelta apagado. Ahora debería estar bien. Bueno, buenos días. Ahí te escuchamos. Sí, te escuchamos bien. Bueno, estamos dando inicio a este ciclo en el CAI. Bienvenidos al CAI, el Centro Argentino de Ingenieros. El CAI tiene varios ciclos, pero este en particular, que tiene el nombre de Perspectivas, es un ciclo en el cual buscamos tener un intercambio sobre algunos temas grandes, en general temas del país grandes, que hacen a las posibilidades de inversión en la Argentina, a las posibilidades de desarrollo. Y en ese contexto lo invitamos, y me alegra decir que ha aceptado a Horacio Liendo. Seguramente ustedes lo conocen, Rocío ahí no hizo la presentación extensa que está en la convocatoria, pero Horacio tiene una larga trayectoria. Y específicamente el tema del que vamos a hablar, creo que hay pocas personas como Horacio que lo conozcan. La Argentina está nuevamente hoy enfrentándose, como ya le ha sucedido muchas veces, a una significativa crisis económica que tiene como uno de sus principales aspectos la falta de una moneda, o lo que ha sido la destrucción de la moneda argentina en los últimos tiempos. El CAI, y creo que todos, tenemos muy en claro que no hay economía que pueda funcionar sin una moneda. Todos los proyectos, eso hace a los demás aspectos que desarrolla el CAI, y en definitiva todas las actividades que podamos llevar adelante dependen de que tengamos ese contexto. Yo creo que a la Argentina le faltan las dos cosas. Le falta tener un contexto lógico que incluye tener una moneda, y también le falta poder sobre esa base desarrollar propuestas concretas de inversión y propuestas concretas de políticas que nos permitan mejorar y que nos permitan cambiar el contexto actual. Pero nada va a ser posible, lo cual resulta obvio, si no resolvemos la cuestión macroeconómica y en el corazón de ella la moneda. Horacio, como dije antes, creo yo que tenemos el privilegio de estar aquí con Horacio, que fue protagonista, casi diría líder intelectual, en uno de los principales éxitos que yo creo que tuvo la Argentina en términos de resolver esta cuestión, como todos sabemos, al principio de la década del 90, a lo cual se sucedió luego lo esperado, que fue una notable inversión en infraestructura, en tecnología y un desarrollo económico en general, que es de vuelta el gran desafío que tenemos por delante. Como todos sabemos, estamos además en un proceso electoral, y este ha sido uno de los temas centrales, y creo yo todavía abierto y sin clarificación respecto de cuáles son hoy las alternativas que tiene el país para llevar adelante de vuelta esta agenda de volver a tener una moneda, de volver a tener un contexto en el cual podamos nuevamente desarrollarnos. Así que esta introducción muy general, Horacio, y de vuelta agradeciéndote tu disponibilidad para llevar adelante esta conversación, me lleva a hacerte la primera pregunta, que es ¿cómo ves vos y cuál pensás vos que es la diferencia entre esta crisis por falta de moneda y las anteriores que ha tenido el país? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Pablo. El otro día estuvimos conversando en tu despacho ahí en el CAI, y de allí surgió tu idea de hacer esa conversación un poco más amplia, así que les agradezco a todos los que nos están acompañando en este momento a repetir en alguna medida lo que habíamos charlado entonces. Yo creo que esta crisis, como todas, tienen diferencias marcadas con las anteriores. Tiene un poco de cada una, y por eso estudiar las crisis es algo útil, aunque siempre es necesario un
toque de creatividad para poder percibir las diferencias y las similitudes, o sea, no dejarse llevar por el estereotipo de repetir esquemas que ya se utilizaron y que eventualmente fueron o no aptos para las crisis anteriores. Es como se dice respecto de las guerras, ahora lamentablemente el mundo está de nuevo con múltiples guerras y sufriendo la tristeza de los daños que las guerras provocan, y la destrucción de vidas y de bienes que causan. Pero normalmente sucede que uno se prepara para la guerra que pasó, no para la guerra que viene. Y lo mismo sucede a veces en las crisis económicas. Nos preparamos para la crisis que pasó y no para la que viene. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias de esta crisis, por ejemplo, con la de 1989-91? Bueno, fundamentalmente que no hemos pasado aún una hiperinflación. Estamos en un periodo de alta inflación, con gran incertidumbre sobre el futuro, que contiene ingredientes para una eventual hiperinflación por cómo se han dado las cosas sobre las que ya vamos a hablar, de la estructura de los activos y pasivos fundamentalmente del Banco Central y su dinámica hacia adelante. Es decir, que si proyectamos la situación actual, diríamos que en X tiempo, que se puede establecer a igualdad de otras variables, podríamos llegar a una hiperinflación. Pero sucede que la moneda y la situación económica es una situación social en donde lo psicológico juega un rol muy importante y eso influye en la velocidad de circulación de la moneda. Es decir, que no basta ver el balance del Banco Central y la cantidad de emisión que ha ocurrido, sino también cómo se comportan dinámicamente esos elementos y cómo nos pueden llevar en pocos meses de una situación de alta inflación a una de hiperinflación, como ya lo vivimos en 1989. A principios de año del 89 estábamos con índices de inflación altos, muy altos para los parámetros actuales, pero todavía similares a los que se habían vivido hasta entonces, en momentos anteriores, y sin embargo, desde febrero hasta junio de ese año, llegamos a prácticamente la hiperinflación, a índices de inflación superiores al 200% mensual, ¿no? Así que eso por un lado. Todavía en Argentina hay activos financieros en pesos del orden de los 40.000 millones de dólares, ahora un poco menos, a 950, digamos 35.000 millones de dólares, que es aproximadamente un 10% del Producto Bruto de Argentina. Y eso es mucho más que lo que había en el 89 o en el 91, cuando finalmente se puso en marcha la convertibilidad. Por otro lado, tenemos, además de tener todavía parte de este sistema financiero, tenemos un sistema productivo que está intacto. El sistema productivo de aquella época estaba destruido por años de descapitalización, lo mismo que los servicios públicos. Los servicios públicos han sufrido muchísimo más en este periodo de los últimos 20 años como consecuencia de la especificación de las tarifas. Eso ha significado una desinversión muy marcada. Lo mismo ha ocurrido en el campo de la infraestructura, o sea que tenemos una infraestructura deficiente, eventualmente más avanzada que entonces, pero que requiere muchísima inversión. Y de nuestra población, si bien la tenemos en los indicadores bastante ocupada para lo que han sido parámetros de Argentina en términos de índices de desocupación, sabemos que las actividades en las que los tenemos ocupados no es del mismo porcentaje, es decir, estamos con una aparente ocupación, pero en rigor hay muchas actividades donde estamos pagando. Hay un payroll donde hay gente que recibe ingresos, pero no necesariamente hay una contrapartida, es decir, no hay una producción o una prestación de servicios
compense. Por ejemplo, estamos computando como trabajo los planes sociales y otras asignaciones que complementan los ingresos, pero que no resuelven el problema de ocupación. Y sin embargo, tenemos una capacidad instalada muy superior a nuestro nivel de producción y tenemos ahorros de la población que son muy, muy significativos, del orden de un Producto Bruto entre 350.000 y 390.000 millones de dólares según las estimaciones, que no estamos aplicando ni a la inversión ni al consumo doméstico, sino que estamos aplicándolo al atesoramiento para las eventualidades de las crisis que vengan, en este caso la que está llegando, o ya estamos viviendo. Bien, en ese contexto, quizás nos podemos adentrar un poco en cuáles son las alternativas que tenemos, Horacio. En nuestra conversación vos las presentaste con una gran claridad, cual no me sorprende. Como dije antes, yo creo que hay pocas personas que tengan la experiencia que vos tenés, y me parece que estamos hoy inundados de opiniones que están basadas realmente en poca reflexión a veces, o en emociones o en intereses. Y yo creo que lo que hay que hacer es ver cuáles son las alternativas reales que tenemos, porque me parece a mí que hoy el contexto, y para ponerlo dentro de un tono un poco más positivo, no solo tiene algunas de las variables positivas que vos has mencionado, sino que hoy la Argentina, de los últimos años, está en una situación mejor en su frente externo, hay demanda por los productos que la Argentina puede ofrecer al mundo, y existe, como todos sabemos, en algunos casos por noticias que son muy negativas como las guerras, pero existe claramente incluso un cierto contexto geopolítico que la Argentina podría beneficiarse y también beneficiar al mundo de esa manera. En ese contexto, que creo yo que tiene sus cuestiones muy relevantes, es central resolver esto, y es central resolver la transición para que la Argentina pueda dar el contexto a las inversiones y pueda llegar hacia esa economía que aproveche el contexto que vos decías y el frente externo. Entonces yo en ese ámbito te pediría, si podés, Horacio, que nos des alguna visión de cuáles son las alternativas concretas. Yo podría intentar formular cuáles son las que están en el debate hoy, que vos las conocés perfectamente, pero pienso que lo mejor sería si vos nos podés hacer primero una síntesis de cuáles son las opciones que enfrenta el nuevo gobierno. Perfecto, cómo no. Mira, en primer lugar, yo creo que hay una muy buena noticia desde el punto de vista estratégico para la Argentina. Yo creo que por primera vez desde hace muchísimo tiempo, que no se da una mayoría sustancial del orden de 2/3 partes de la población a favor de medidas sensatas en lo económico, es decir, de cambios que puedan ser un giro estratégico de Argentina. Cuando estos consensos se dieron en el pasado, a Argentina le fue muy bien. En la década del 40, en un mundo que, es cierto, estaba impregnado de socialismo y que además tenía que manejarse por la crisis de los años 30 y por los efectos de la Segunda Guerra Mundial en ese terreno, en nuestro país esas mayorías se dieron bajo conceptos socialistas que podemos sintetizar en la Convención de Avellaneda del radicalismo del 49 y la reforma constitucional del 49, que si bien diferían en su visión respecto de la república y de la democracia, coincidían en la visión económica, que era una visión básicamente socialista, con un control estatal sobre los medios de producción y un control estatal sobre el comercio internacional y sobre la moneda y el sistema financiero. Eso
bueno, ha pasado un largo periodo de confrontación entre dos modelos, que yo diría que los modelos son el de Alberdi, 1853-60, y el de Perón, 1949. Esos han sido los modelos en los que nos hemos debatido en este tiempo, más allá de que de las cuestiones políticas circunstanciales y de gobiernos civiles o militares. En general, esas dos ideas han estado sobre el tapete. La última experiencia alberdiana, valga la paradoja, la lideró un peronista como fue Carlos Menem y produjo un cambio significativo en la organización económica de la Argentina, que produjo, como vos señalabas, muy buenos resultados. Podemos analizar, si después quieren, en algún momento, las causas de la crisis del 2001, pero no es el tema de hoy estrictamente. Sin embargo, y a pesar de que la Constitución del 49 fue borrada del mapa, fue derogada por una revolución, y fue esa derogación convalidada por todas las convenciones constituyentes posteriores, la del 57, la del 94, e incluso gobiernos de corte reivindicativo como el de Perón del 73 no la rescató, no la reivindicó, sino que siguió con la Constitución del 53-60 con las reformas en aquel momento de Monroy. Bueno, eso en la realidad no es así. O sea, en la realidad hay una constitución material que difiere de la constitución escrita y que sabemos que es la constitución en la cual el gobierno controla las principales variables económicas y aun cuando concede al sector privado la propiedad de los bienes de producción, no les permite su disponibilidad totalmente libre, sino que les maneja el tipo de cambio, les maneja la tasa de interés, les maneja los impuestos, obviamente, y cuando se dan circunstancias más extremas, le maneja también los precios, sea directamente o indirectamente, la importación, la exportación, etc. Es decir, que el sistema se maneja de ese modo. Por primera vez ahora tenemos 2/3 partes que plantean un cambio profundo, un cambio con la libertad, es decir, que estamos dentro de esas variantes. Eso es muy positivo porque van a hacer falta leyes para producir estos cambios. Ahora, dentro de esa buena noticia, luego hay variantes que proponen. En el campo fiscal, más allá del realismo, o mayor o menor realismo, esta mayoría plantea ir al equilibrio fiscal, es decir, tiene clara conciencia de que no se puede seguir con un sistema que ha consumido todas las fuentes de financiamiento del déficit fiscal y que en esta última fase ha recurrido exageradamente a la emisión monetaria como única fuente de financiamiento o casi exclusiva fuente de financiamiento, y de ese modo nos va llevando a una inflación creciente que amenaza con la hiperinflación, con lo cual los dos están convencidos en ese punto. Diferente es la postura del oficialismo actual, que cree que el déficit fiscal siempre y en cualquier circunstancia es bueno y es positivo, y que la emisión monetaria no es la que causa la inflación son los empresarios, o la que causa la inflación son los consumidores, la que causa la inflación son los medios de comunicación, el clima, el mal tiempo, en fin, distintas circunstancias, y no la acción que ellos están llevando, ¿no? Así que yo creo que es, digamos, de las posibilidades electorales que hay, según lo que marcan los recientes pasos y lo que marcan las encuestas con su gran falibilidad, es que es menos probable que gane el oficialismo, más probable que ganen cualquiera de las dos fuerzas de oposición, y de entre esas fuerzas de la oposición hoy están diciendo los medios que es más probable que gane la Libertad Avanza. Aunque Juntos por el Cambio tiene muchísima más estructura, tiene más gobernaciones, tiene más legisladores en la Cámara de Diputados y más senadores en la Cámara de Senadores, y
una experiencia de gobierno que siempre permite acumular antecedentes para poder encarar situaciones como las que les va a tocar vivir al que tome las riendas el 10 de diciembre. Y de esas variantes, digamos, en lo que se refiere a la política monetaria, hay fundamentalmente tres esquemas. Uno es mantener el statu quo actual, es decir, seguir manejando el tipo de cambio a través del Banco Central, permitiendo o no permitiendo la devaluación de la moneda, estableciendo distintos regímenes cambiarios múltiples para diferentes producciones, la soja en sus distintas variantes, otros productos agropecuarios, productos de la energía como el petróleo, o serán otros de la minería, o mezclas de tipos de cambio, como fue el caso de soja 4, y como ya conocimos en el pasado en Argentina, con múltiples variantes, desde 1929 que comenzó el control de cambios, hasta ahora, con excepción del periodo de la convertibilidad. Y luego tenemos una propuesta de reemplazar íntegramente el signo monetario argentino por el dólar, que llamaríamos una dolarización integral. Esa dolarización implica un nuevo endeudamiento, en este caso para obtener los recursos para concretarla. Es más difícil que la dolarización durante la convertibilidad o al tiempo de establecerse la convertibilidad, porque aquel Banco Central solamente tenía como deuda los pesos que tenía emitidos, su pasivo era la base monetaria exclusivamente, tenía prohibido endeudarse. A partir del año 2002, el Banco Central comenzó a poder endeudarse y al iniciar ese camino ha llegado hoy a una situación en la cual, además de la base monetaria que tiene en la calle, tiene otras 3 bases monetarias que adeuda y sobre las cuales paga intereses que acompañan a la inflación y que decir que son muy elevados. Eso quiere decir que si hoy la tasa de inflación, según la página del Banco Central, está corriendo al 197% anual, para los próximos 12 meses la tasa de interés tiene que ser por lo menos de ese guarismo, porque si no se irían todos, y al llegar a ese nivel, pensemos un segundo, crece al 200% por año. Es decir, que a fin del otro año, si ahora tenemos 3 bases monetarias, vamos a tener 6 bases monetarias que el Banco Central va a adeudar, ¿no? Y a este ritmo, obviamente, vamos a llegar a la hiperinflación. Entonces, el camino del statu quo no es una opción. Uno puede esperar a la hiperinflación o incluso intentar que la hiperinflación se produzca para la licuación de los activos financieros en pesos, o salirle al cruce y poner en marcha una estrategia que permita conservarlo. Entonces, la dolarización tiene la gran dificultad que anuncia o anticipa que va a haber problemas graves, porque esa deuda que tiene el Banco Central es con los bancos. Los bancos le compran al Banco Central papeles que el Banco Central vende, y ¿con qué recursos le compran esos papeles? Se los compra con los depósitos a plazo fijo de la gente. Entonces, la contrapartida de las LELIQ son los plazos fijos. Si los LELIQ se van a dolarizar, los plazos fijos se van a dolarizar. Pero ¿de dónde van a salir estos 40.000 millones de dólares, o a valores de hoy 35.000 millones de dólares, para poder cambiar íntegramente los dólares por los pesos por los dólares? Bueno, según la propuesta que está sobre la mesa, van a salir de hacer un fideicomiso, en ese fideicomiso poner muchos títulos públicos, aquellos que le debe el Tesoro al Banco Central, son aproximadamente 72.000 millones de dólares. Eso, además del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, y además de un 20% de las retenciones a las exportaciones, iría a parar a un fideicomiso en Nueva York, por lo cual
se endeudaría, trataría de obtener recursos frescos para poder realizar ese canje. Bueno, esto trae una dificultad, porque la gente que tiene esos plazos fijos no los quiere como un ahorro a largo plazo que los va a necesitar dentro de 10 o 20 años, los necesita ahora en los próximos 90 días. Son ahorros transaccionales, son ahorros para pagar cuentas que van a ocurrir en tiempo relativamente breve, y en consecuencia la gente va colocando y retirando esos plazos fijos, y es su caja financiera. Es un sistema financiero muy chico, pero que requiere de esa asistencia por parte de la gente, de sus propios recursos, para poder operar. Si se cambiaran esas LELIQ por bonos a largo plazo, aunque sean en dólares, bueno, los plazos fijos también se tendrían que cambiar por bonos a largo plazo, entonces la gente perdería liquidez. Argentina está vendiendo sus bonos al 20% de su valor o menos. En consecuencia, significaría una gran pérdida de ahorros y, en mi opinión, causaría una profunda recesión que acompañaría los efectos que se están produciendo en este año. O sea que entraríamos en otro año de gran recesión o depresión económica, estilo 2020, estilo 2002, o sea, caídas del 10% del Producto Bruto. La otra alternativa que yo he estado pensando y elaborando y he propuesto a varios líderes es institucionalizar el bimonetarismo. Esto significaría declarar el curso legal del dólar y modificar el balance del Banco Central y la carta orgánica del Banco Central para que el balance refleje la realidad. Actualmente está confeccionado a valores técnicos, es decir, a valores faciales. Si el crédito que tiene el Banco Central contra el gobierno dice 72.000 millones de dólares, en el balance está hecho a 72.000 millones de dólares, pero si vamos al mercado y vendemos ese crédito, vale como muchísimo el 20%, con lo cual habría que evaluarlo a lo que realmente vale, y de así el resto de sus activos y pasivos. Eso determina que el Banco Central tiene un quebranto del orden de entre los 15.000 y los 20.000 millones de dólares, según cómo se hagan las estimaciones hoy. Y a su vez necesita un capital, porque no puede tener capital cero, necesita un patrimonio neto positivo del orden del 10 o el 15% de los activos, es lo que le pide el Banco Central a los bancos, o sea que el Banco Central debería tener un capital de por lo menos el 15%, entre el 15 y el 20%. Eso nos demandaría otros 15.000 millones de dólares. O sea, aproximadamente 30.000 millones de dólares deberíamos comprometernos a poner en el Banco Central. No los tenemos. En consecuencia, el Banco Central debería aumentar su capital por ley, o sea, evaluar como les acabo de decir, el patrimonio neto, estar obligado a integrar el faltante, el patrimonio neto negativo, hasta que llegue al equilibrio, y el aumento de capital necesario, y que tenga un plazo para integrarlo, como se hace con las sociedades anónimas. Ese plazo puede ser, supongamos, de 2 años, estimado, y aunque suponemos que no se va a cumplir como el de las sociedades anónimas en 2 años, mientras tenga pendiente de integración el Estado Nacional capital en el Banco Central, no va a poder retirar utilidades como hace actualmente, porque a pesar de la situación que tiene el Banco Central, actualmente cuando devalúa la moneda, como sus pasivos son en pesos y sus activos son en dólares, aunque sean ficticios son en dólares, eso le da que tiene una ganancia, porque tiene los mismos activos y tiene una moneda que vale menos. Entonces eso genera una utilidad, esa utilidad la imprime y se la da al gobierno para que el gobierno siga con su fiesta de déficit fiscal, que obviamente aumenta el nivel de la inflación y vamos subiendo un escalón más en todas nuestras cuentas. Entonces, este esquema de declarar el curso legal del dólar
nos permitiría, al tener al dólar también como moneda nacional, por vía legal, por supuesto, eliminar el control de cambios. Nosotros tenemos control de cambios desde 1929, ha pasado por muchas etapas, y yo creo que en este momento, en este contexto, ya no es necesario. Lo fue cuando salimos de la crisis de los años 30 y probablemente durante algunos periodos, sobre todo en la inmediata posguerra, porque, bueno, allí las escaseces eran evidentes y no había una capacidad de obtener divisas si no era a través del comercio exterior. Pero ahora eso ya no es así. Nosotros mismos, los argentinos, tenemos una capacidad de por lo menos 10 veces lo que nos prestó el Fondo Monetario Internacional. Y eso no lo sacamos a circular porque obviamente, en primer lugar, está prohibido entrar, digamos, al mercado, y segundo, si quisiera hacerlo, tengo que ingresar a un valor que sabemos que es claramente inferior al valor que tiene. Y cuando ha habido levantamientos del cepo para poder operar, bueno, ese levantamiento ya, como se da en el contexto del mantenimiento de estas reglas de juego, se supone que durará mientras dure digamos, la decisión de mantenerlo, y a la primera crisis, en lugar de reaccionar por la vía normal, de que las cosas se ajusten, a la realidad se vuelve a instalar el cepo, como le ocurrió incluso a alguien que no cree en esa medida, como fue el presidente Macri, que si bien levantó el cepo cuando tomó el gobierno en el 15, lo volvió a establecer antes de irse en el 19. Estos recreos, largos o cortos, que no sabíamos si, como en el colegio cuando íbamos al recreo largo o al recreo corto, hacen que la conducta de la gente respecto del dólar cuando estamos en uno de esos recreos sea exclusivamente atesorarlo, no utilizarlo para que se invierta y se transforme en actividades económicas productivas que van a generar recursos en el mediano y largo plazo. ¿Por qué no se sabe cuándo se va a volver a instalar el cepo? Entonces la gente vive en pesos y trata de ahorrar en dólares, y esos dólares o los saca del país o los saca del circuito financiero. En cambio, si decimos, no, esto se terminó, la regla permanente va a ser el de la libertad cambiaria, y las dos monedas van a convivir, y el tipo de cambio va a ser absolutamente libre, y se va a poder ingresar y transferir desde y hacia el exterior sin ninguna limitación, sin ningún sobrecosto, excepto los costos bancarios normales. Bueno, eso hace que la conducta, la actitud de la gente cambie. Este modelo que yo menciono, además de estar en la lógica y puede obviamente llegarse a estas mismas conclusiones, existe y se aplica en varios países de la región desde hace décadas. En el caso que he mirado un poco con más atención, que es el de Perú, rige desde comienzos de los 90 y se consagró constitucionalmente en el año 93, es decir, que ha cumplido 30 años de su institucionalización. La Constitución de Perú incluye dos cláusulas relevantes para esta cuestión. Una, la libertad y la garantía para los habitantes del Perú de mantener y disponer de monedas extranjeras, es decir, que no hay control de cambios posible en Perú. Y dos, que el Banco Central no le puede prestar recursos al gobierno. Puede sí comprar títulos públicos en el mercado secundario, pero no le puede prestar recursos, es decir, que tiene prohibido el gobierno endeudarse con el Banco Central. Esas dos reglas han permitido, a pesar de la gran inestabilidad política e institucional del Perú, bueno, mantener la estabilidad monetaria. Tiene niveles de inflación que han sido
durante periodos importantes inferiores incluso a los de Estados Unidos. Comenzaron con una tendencia a la dolarización muy alta y esa tendencia se ha revertido casi totalmente, o sea, empezaron más o menos 80% en dólares, 20% en soles, y ahora están exactamente a la inversa. Están 80% en soles, 20% en dólares. Tienen 72.000 millones de dólares de reservas acumuladas, sin inflación, y es un sistema que no requiere de una intervención activa del gobierno en el mercado de cambios. El mercado funciona sin necesidad de intervención. En el caso de Argentina, yo estoy pensando en un sistema más libre incluso que el de Perú, es decir, sin intervención del Banco Central, y si bien sí planteo que el Banco Central debe canjear con el Tesoro las letras intransferibles que recibió a medida que el Tesoro se llevaba las reservas, este camino de vaciamiento del Banco Central comenzó en un hecho muy publicitado, como fue el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional por parte del presidente Kirchner en el año 2005, pero a partir de ahí siguieron, y todos los ingresos o superávits que se fueron generando con la soja se fueron por la ventanilla de reservas a favor del Tesoro, y como contrapartida le dejaron esas letras intransferibles que el Banco Central no puede hacer nada con ellas, ni las cobra, ni puede venderlas en el mercado. Por lo cual hay que reemplazar, hay que canjear esas letras por títulos públicos, y esos títulos públicos son los que debería utilizar el Banco Central para contraer o expandir la base monetaria mediante su venta o compra respectivamente, y de ese modo bueno, llegar al equilibrio entre la demanda de dinero y la oferta de dinero, que es lo único que realmente puede controlar el Banco Central. Obviamente para eso es precondición que haya equilibrio fiscal o que el eventual déficit del Tesoro se financie con recursos que no sean los del Banco Central, es decir, con concurso del crédito público, ¿no? Ese sería básicamente el paisaje de las alternativas. Gracias, Horacio. Un par de cuestiones, y a los que están en la sala, si tienen preguntas, no duden en hacerlas en el chat y luego las tomamos. Pero un par de cuestiones. Una es cómo se haría que una decisión sea permanente en la Argentina. Esa sería una. Pero previo a eso, y tal vez entendiendo el corazón de la propuesta y viendo los ejemplos, la pregunta sigue siendo sobre la transición. Es decir, ¿cuál es cuál sería un modo de llevar adelante una transición hacia ese sistema? Y si vos prevés que esa transición sería traumática o no. La primera era... No, la primera tiene que ver con que la Argentina tiene sí, la reversibilidad. ¿Cómo se hace para hacer algo irreversible? Sí. Sí. Bueno, primero, esta experiencia que yo planteo no es novedosa para la Argentina. La primera ley monetaria de Argentina después de Pavón, que es la ley 71, es una ley de Mitre, 1863, que declaró el curso legal de varias monedas extranjeras, en ese tiempo metálicas, entre ellas el dólar. Estaba el águila americana, el cóndor chileno, el Napoleón francés, el doblón español, 20.000 reyes de Brasil. Recordemos que Brasil era un imperio portugués en ese tiempo. Entonces, este régimen a su vez venía de la ley 256 de la Confederación Argentina, que es de 1860. Y rigió hasta 1875, cuando Nicolás Avellaneda, mediante la ley 733,
organiza el sistema de emisión de nuestra propia moneda, que era el peso fuerte, y a partir de allí se prohíbe, o mejor dicho, se deja sin efecto el curso legal de las monedas extranjeras, que en el Código de Vélez eran consideradas cosas, no dinero. Hasta ahí nosotros después, durante la convertibilidad, modificamos el Código de Vélez, volvimos a considerar a las monedas extranjeras como dinero, que lo son, pero no llegamos a darle curso legal. Le dimos curso voluntario, es decir, acreedor y deudor se ponían de acuerdo y eso perfectamente podía funcionar y funcionaba en las condiciones en que lo habían pactado, es decir, solamente se podía cancelar la obligación en la moneda que se había comprometido. Con lo cual, esto es algo que hay que enfatizarlo cuando se ponga en marcha el programa, porque no es un programa extranjerizante, es un programa que resuelve una necesidad y que tiene un anclaje muy fuerte en nuestra propia historia. El segundo elemento para la irreversibilidad es que este régimen contemplaría muchos tipos penales para describir conductas que sabemos que son conductas defraudatorias, pero que como las hizo el gobierno durante todos estos últimos 20 años, antes también habían ocurrido, pero en los últimos 20 años en particular, no fueron calificadas como tales. Por ejemplo, la especificación. La especificación no había ocurrido nunca en la historia argentina. Esto es que una obligación pactada en una moneda, el gobierno considerase que tenía el poder para modificar la moneda que habían pactado y establecer otra. Es decir, si se había acordado que los plazos fijos se iban a pagar en dólares, bueno, dispuso que se pagaran en pesos y además le fijó un tipo de cambio arbitrario de 1,40. A su vez a los préstamos le fijó de 1, con lo cual generó una especificación asimétrica, quebró a todos los bancos porque una diferencia de un 40% por una actividad que requiere un capital del 10 o del 12, bueno, obviamente están quebrados, y entonces los tuvo que compensar emitiendo deuda cuando el problema origen de la crisis del 2001 había sido la deuda. O sea que supuestamente teníamos problemas para endeudarnos y alegremente se emitieron 40.000 millones de dólares nuevos de deuda sin contrapartida, simplemente por un daño causado por un decreto del presidente. Entonces, todos esos tipos penales, que incluyen usar reserva en el Banco Central cuando no, digamos, sin contrapartida, como se hizo y acabo de explicar, o emitir pesos por encima de la demanda de dinero, en fin, toda una cantidad de estafas que se consuman a través del Banco Central serían calificadas como tales, tendrían en mi proyecto una pena entre 3 y 6 años para que no sea escarcelable. 6 años es el máximo del delito de defraudación actualmente, pero una inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos. Eso significaría que el Poder Ejecutivo no podría modificar esta ley por decreto de necesidad y urgencia, porque por la Constitución no puede hacerlo en materia penal. Estaría incurriendo en un delito penal que la propia ley lo sanciona y que él no tiene poder para derogar. En consecuencia, entiendo que el primer límite estaría cumplido. O sea que no se podría hacer como se hizo la especificación asimétrica por decreto del presidente. En segundo lugar, para darle un estatus superior a las leyes normales, sería conveniente celebrar tratados internacionales con países de la región, por ejemplo el Perú, por ejemplo el Mercosur, para tender hacia una integración, garantizándose mutuamente los países del mantenimiento de estas instituciones financieras y monetarias que han concebido. Por ejemplo, no habría ningún problema en hacerlo con Perú porque tiene este régimen, pero también se podrían hacer con países de la región que tienen sus regímenes que son muy superiores al de Argentina, como Paraguay, Uruguay o el mismo Brasil. Esto nos permitiría llegar al umbral de la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara
que es el nivel de aprobación y requerido para su derogación en el caso de los tratados de integración regional que están establecidos en la Constitución después de la reforma del 94. No propongo lo de Perú de incorporarlo en la Constitución porque sería muy traumático meternos en una reforma constitucional ahora, pero este esquema de que el dólar sea de curso legal, bueno, facilita que no haya control de cambios, por lo cual habría que derogar el régimen de control de cambios, hay que derogar el régimen penal cambiario e incluso derogar las competencias que tiene el Banco Central en materia cambiaria. Es decir, que los exportadores recibirían dólares por sus exportaciones y podrían disponer de esos dólares libremente. Los importadores deberían pagar sus importaciones en dólares o con los pesos necesarios para comprar esos dólares. Y obviamente todo ese mercado sería un mercado único, con el mismo precio en todo el país. No habría mercados diferenciales y sería totalmente legal comprar dólares y cobrar en dólares o devolver en dólares, en fin, todo el movimiento peso-dólar sería totalmente libre. En cuanto a la segunda pregunta, que es la transición entre un sistema y otro, sí, ese es un problema. Acá hay dos aproximaciones a este problema. Es un problema significativo, porque estábamos con una brecha cuando hablamos contigo del 100%, y ahora estamos con una brecha del 170%. Y como las cosas sigan, esa brecha va a seguir aumentando. Entonces, yo creo que hay que hacer un planteo de shock, es decir, que hay que poner las nuevas reglas de juego y empezar a funcionar. Pero sin duda que hay que atender a la transición, o sea, hay que hacer un plan para la transición. Argentina no necesita una licuación de salarios, ni una licuación de jubilaciones, ni resolver el problema del gasto público por vía de licuación. Necesitamos hacerlo by the hard way, o sea, tenemos que hacerlo en serio y trabajar como corresponde en las distintas cuestiones. Entonces, no estoy especulando como otros con que, bueno, que avance un poco la licuación, así las cuentas se equilibran, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Después que se estabilizan, empiezan los pedidos de aumentos salariales y de aumentos de jubilaciones y de reconocimientos de otros. Entonces, pienso que Argentina tiene, sí, que resolver este problema, que a diferencia de lo que ocurrió en la convertibilidad, en esta oportunidad, lejos de prohibir la indexación, deberíamos eliminar la prohibición de la indexación y obviamente permitir en ese sentido que las variables se actualicen como corresponde. En ese esquema, bueno, hay que hacer un plan para la transición. Hay quienes, frente a la dificultad de la transición, le tienen más miedo al remedio que a la enfermedad, como dijo Jorge Osona en un artículo que publicó en La Nación. Yo le uso el título de su artículo porque me parece que es muy ilustrativo. Argentina le tiene más miedo al remedio que a la enfermedad, dice él, y es así. Y entonces algunos dicen, no, esto es muy grave, entonces en lugar de eso, sigamos usando el sistema que usa el kirchnerismo, pero como lo vamos a usar nosotros, lo vamos a usar bien. Me parece que es un autoengaño. Esos sistemas conducen a una estratificación de intereses y de beneficiarios y perjudicados, que después es muy difícil remover. Es en los momentos de crisis, como en los momentos de la colada del acero, cuando está maleable y cuando se puede realmente hacer las estructuras que después nos permiten sostener puentes, edificios, caminos, hospitales, etcétera, cosas que ustedes saben hacer muy bien. Bueno, es en estos momentos en donde vamos a poder establecer las vigas maestras de la construcción que tenemos que hacer para que la Argentina vuelva a tener la potencia que tuvo. Gracias, Horacio. Por mi parte, muy claro. Yo creo que podemos ir completando esta conversación. Tal vez podemos ver
algunas preguntas. Aquí hay algunas preguntas sobre tu opinión que no son específicamente sobre este tema. De cualquier manera, las menciono y si nos querés dar tu opinión es bienvenida. La primera es, ¿cuál sería tu opinión sobre el último acuerdo con el FMI? Pues yo creo que el último acuerdo con el FMI fue un acuerdo muy blando, insólitamente blando para Argentina. Es un acuerdo que ajusta por inflación y que es uno de estos intentos de salir gradualmente del problema. Yo creo que no pudo salir gradualmente un hombre de buena fe como Macri, no puede salir gradualmente un programa seguramente de buena fe desde el lado del fondo, por lo menos como ese programa, y eso nos demuestra que para nuestra idiosincrasia los programas que han funcionado han sido programas de shock, programas que cambian las reglas de organización de la economía, como fue el caso de la convertibilidad. Y bueno, como fue el caso también de la salida de la convertibilidad durante el gobierno de Justo, cuando organizó el Banco Central, que era un banco central público-privado y que fue un banco central que durante un periodo de aproximadamente 15 años funcionó. Pero luego, cuando el gobierno lo estatizó y con ese, digamos, comenzó un camino que siguió con la estatización del comercio exterior, continuó con la estatización de la banca, y los depósitos bancarios, etcétera, bueno, demuestra que una vez que uno abre ciertas puertas, después es difícil cerrarlas. A mí me parece que esa transición es difícil, sin duda, pero es una transición muy, muy prometedora, sobre todo en este año 24. Es un año que tiene buenas noticias para Argentina en el sector externo y que si le damos la posibilidad de que esas buenas noticias se den en un marco de reorganización distinto, de organización diferente del sistema del Banco Central, del sistema de la circulación de monedas extranjeras, de la canalización del ahorro que existe de Argentina, y si nos ven invertir a nosotros, obviamente hay otros que van a invertir. Y es muy importante que entendamos esto del mercado único, es decir, supongamos, hoy el dólar libre está en 950 pesos. Y la gente está exportando a 350 pesos. Entonces, si decimos que el mercado es único, bueno, hay muchos que ven esa situación, ese cambio, dicen, bueno, pero si alguien estaba a 350 y ahora va a tener 950, entonces aumentemos la inversión, traigamos dólares porque me los pagan a ese valor y yo puedo invertirlos y obtener nuevos dólares que ahora los voy a tener a precio libre. Eso genera que en realidad este precio de 950 es un precio que está influido por el pánico. En rigor, una vez que todo el mercado opere en conjunto, bueno, va a temperar esos niveles. Hay un indicador que me parece que es interesante seguirlo, que es la división entre la base monetaria actual y la base monetaria de la salida de la convertibilidad. La salida de la convertibilidad nos encontró con una base monetaria de 12.000 millones de dólares, de pesos equivalentes a dólares. Y hoy tenemos 7 billones de los nuestros de pesos. Y si dividimos 7 billones por 12.000 nos da 585, 588 por ahí. Esa es la cantidad de veces que se emitió, ¿no? 588 veces. Ahora, durante periodos largos de tiempo, cuando el dólar está más o menos tranquilo, ese indicador da casi exacto, o sea, da el precio del dólar paralelo. Y ahora da 950, o sea, quiere decir que lo que ha ocurrido no es ya la emisión, que debería darnos 588, sino la velocidad de circulación. O sea, estamos con una velocidad de circulación en este momento muy superior a 1, que está llegando casi a 2, y eso se da porque la gente tiene temor
no a la salud, a la sanidad del sistema financiero. O sea, el Banco Central sale con un comunicado, dice el sistema financiero es sólido. Bueno, está bien, pero la gente no tiene miedo de eso. La gente tiene miedo a la licuación que se produzca por efecto de la aceleración de la inflación, por encima de las tasas de interés. No si el banco está bien o está mal. Después, cuando todos vayan juntos a retirar el dinero de los bancos, bueno, se verá. Pero por ahora, los bancos lo que van a hacer, le van a pedir al Banco Central que le cancele las LELIQ y con eso le van a pagar los plazos fijos. O sea que la gente va a poder encontrarse con su dinero, pero va a encontrarse con un dinero que se va derritiendo, que va perdiendo valor. Entonces, la clave acá es ir a un cambio de esquema. Y eso es lo que no hizo el programa del Fondo Monetario Internacional que se puso en vigor y que, bueno, es el que está vigente. Muy claro, Horacio. Voy a la siguiente pregunta. La pregunta es si vos crees que se puede alcanzar el equilibrio fiscal en un periodo de gobierno y en ese caso, ¿con qué costo o qué costo social? No, yo creo que se puede alcanzar el equilibrio fiscal, me parece que estoy convencido que se puede alcanzar. Me parece que el costo social no es un costo social alto en el contexto de un cambio de reglas como estoy definiendo. Es decir, si lo queremos hacer en seco, esto es, dejamos la política monetaria y financiera como está y nos dedicamos a hacer el ajuste, es decir, a cortar gastos por parte del Estado hasta que lleguemos al equilibrio y después hacemos la reforma de la política monetaria, por ese camino es muy difícil, porque no hay ninguna fuerza expansiva. Acá nosotros tenemos que poner en marcha una fuerza expansiva, y la fuerza expansiva está en el sector privado, que son los que producen, pero para producir necesitan una rentabilidad exagerada en este contexto. No importa, es decir, una rentabilidad que sea todo lo que demande el mercado para poner en marcha el capital físico y líquido para que la economía funcione. Cuando eso ocurra, bueno, imaginemos solamente lo que pasa en el sector externo. Hoy tenemos equilibrio o déficit ahora en el sector externo, comercio exterior, porque queremos pagarles a los exportadores muchísimo menos de lo que valen las cosas que ellos producen, menos de la mitad ahora de lo que valen las cosas que ellos producen. Entonces, nadie lo hace y a su vez ese mismo impuesto que le cobramos al exportador se lo damos de subsidio al importador. Entonces viene el importador y quiere comprarse un avión, quiere comprarse autos, quiere comprarse lo que fuese, bienes muchos necesarios y muchos otros que podría comprarlos también, pero al precio que vale, no subsidiado por el resto de la sociedad. Entonces imaginemos un mercado externo argentino a precio a dólar libre. Inmediatamente llegamos a superávit en la primera etapa. Después, cuando sigamos adelante y la gente se dé cuenta que Argentina volvió a ser un país normal y que vuelve a ser rentable y que vuelve a tener todas las cosas que sabemos que tiene, van a entrar muchos dólares. Y cuando entren muchos dólares muchos bienes, de importaciones y demás para aumentar nuestra capacidad productiva, bueno, ahí puede ser que se vuelva a una situación de equilibrio o incluso de déficit comercial, pero que será financiado por los que aportan ese capital para ingresarlo al país, no por endeudamiento del Estado. Entonces, la clave acá es que se pongan en marcha estas medidas de organización de la economía, de modo tal que cuando el Estado tenga que achicar sus estructuras, encuentre en el sector privado un sector privado demandante de gente. Y lo mismo vale para el crédito. O sea, ¿cómo se termina el problema de las LELIQ? El problema de las LELIQ se termina con la demanda de crédito. O sea, cuando haya demanda de crédito del sector privado, los bancos le van a pedir al Banco Central que les cancele las LELIQ y se lo van a prestar al que está produciendo. Entonces es como cambiar la asignación de recursos por vía de los precios a favor de la producción y de la productividad y en desmedro de lo improductivo y obviamente de lo que nos significa un lastre para la actividad económica, ¿no?
Clarísimo. Horacio, hay dos preguntas que por ahí las podemos unificar porque hacen a la experiencia de los 90 y en particular a la comparación o las diferencias entre la propuesta que has presentado y la experiencia de la convertibilidad. La primera es la crítica a la convertibilidad por su rigidez que la llevó en última instancia a su fracaso o al fin, a que se termine esa política. La pregunta lo que dice es cómo se evitaría eso en esta alternativa. Y la segunda tiene que ver con el impacto social, que la pregunta menciona que en los 90 el desempleo creció hasta el 23%. Bueno, vos has estado explicando eso, tal vez por la última parte de la anterior pregunta. Pero ¿cómo comparás esta propuesta con la convertibilidad? Bueno, esta propuesta obviamente nace de la misma cabeza, así que nace de la convertibilidad y de la reflexión sobre las crisis. O sea, yo diseñé en su momento la convertibilidad y ahora diseño esta propuesta, tratando de corregir errores. Cuando diseñé la convertibilidad, pensé en cómo superar las restricciones que nos había colocado la ley de conversión a oro que había terminado en la crisis de los años 30. Por eso la convertibilidad tuvo un patrón divisas y no un patrón oro, por eso tuvo reservas del 100% y mientras aquella no tenía ninguna, por eso se permitió la circulación del dólar simultáneamente a que circulaba el peso en la convertibilidad, que no era la situación en el régimen anterior. Es decir que el régimen de la convertibilidad también fue un régimen bimonetario. La diferencia fundamental entre la convertibilidad y este esquema es que en la convertibilidad había reservas en poder del Banco Central y había un tipo de cambio al cual el Banco Central vendía esas reservas que era fijo. Y entonces eso permitió acumular reservas, que es un buen negocio, digamos, para el sector público, que gana intereses sobre esas reservas y con eso compensa otros intereses que tiene que pagar por su deuda fiscal, y así funcionó durante un buen tiempo, pero tiene la dificultad que la convertibilidad es procíclica, es decir, nos saca rápido de la depresión y de la hiperinflación, como ocurrió, pero y se autoacelera cuando es el ciclo positivo, pero cuando es el ciclo negativo y se empieza a reducir la base monetaria a medida que la gente quiere retirar pesos del sistema, para poner en números, la convertibilidad empezó con 4.000 millones de dólares, llegó hasta 16.000 millones de dólares de base monetaria y terminó en 12, o sea, 3 veces del comienzo, y además de eso circulaba libremente el dólar, y el sistema financiero era mitad en pesos y mitad en dólares, con lo cual la convertibilidad fue un régimen totalmente expansivo en lo monetario y financiero, que compensó los problemas que tenía, obviamente, la privatización de empresas, la racionalización de esas empresas con motivo de su privatización y los ajustes que hubo en el sector público. Lo que sucede es que la convertibilidad tiene esa rigidez, y entonces cuando el fenómeno es que viene para el ajuste, los salarios no ajustan automáticamente, tienen que producirse reducciones nominales. Eso es muy difícil hacer en economía, ya lo explicó Keynes y otros. Y bueno, esa es una dificultad estructural que tiene la convertibilidad. De todos modos, como había otras flexibilidades, la convertibilidad no tuvo problemas de competitividad. Hay algunos que creen que el peso estaba muy apreciado al final de la convertibilidad. Lo que ocurría era que el dólar estaba muy apreciado contra el euro en ese momento, y eso lo llevó a Cavallo a plantear la canasta de monedas con el euro. Yo estuve en contra de esa decisión, me parecía que no había que hacerlo, porque, bueno, fundamentalmente porque creía que estaba en un pico el dólar y que después se iba a devaluar, y cuando se devaluara íbamos a obtener solamente la mitad de la devaluación, porque la otra mitad se iba a ir al euro. Y por el otro lado, porque me parecía que tocar la ley de convertibilidad en un contexto como el año 2001 era un error,
porque era algo que la gente tenía como algo rígido, algo que lo iban a poder mantener. O sea, el mismo Cavallo, mostrando que se podía modificar, introducía una debilidad al régimen institucional, una señal de que era modificable. Lo fue y lo hizo. Pero, digamos, hay un aprendizaje ahí. Hoy no se puede hacer la convertibilidad de nuevo, primero porque es un cristal que se rompió, y una vez que se rompe el cristal no se puede reconstruir. Segundo, porque ya la clase política transitó este camino y la destruyó una vez y eventualmente la podrá volver a destruir. Pero el tercero, porque no están dadas las condiciones macroeconómicas para que eso se pueda hacer. Porque lo mismo que pasa con la dolarización, pasa con la convertibilidad. O sea, para hacer la convertibilidad yo tendría que tener reservas para reemplazar la base monetaria y la LELIQ ahora. Porque en esa época el Banco Central tenía prohibido endeudarse y ahora se endeudó. Entonces tenemos un problema que es igual de complejo. Entonces, este otro esquema es un esquema que toma nota de nuevos elementos que en aquel momento no existían. Toma nota de que tenemos muchísimos activos en dólares, de que el tipo de cambio flotante, bueno, es algo que ha venido pidiendo, ahora están más asustados, pero venían pidiendo la ciencia económica, los economistas, era necesario tener tipo de cambio. La crítica a la convertibilidad es que no tenía tipo de cambio flotante. Bueno, vamos con el tipo de cambio flotante. El tipo de cambio flotante en un régimen como el que yo les explico, una vez que el sistema llega a su maduración, tiene poca variabilidad, porque estamos diciendo de un sistema en el cual la demanda y oferta del dólar de la parte del sector externo de la economía es muy grande. O sea, no estamos hablando de un mercado paralelo que mueve unos pocos millones o decenas de millones de dólares eventualmente en forma diaria, sino de un sistema que para producir un cambio en su cotización hay que mover masas realmente importantes que no están al alcance de cualquiera. Y luego Perú ha manejado este tema de los shocks externos con lo que yo llamo las dos perillas, o sea, utilizan los encajes de los depósitos en dólares y los encajes de los depósitos en pesos para atemperar los shocks externos que se producen tanto por exceso de ingresos de divisas como por salida de divisas. Entonces ellos, cuando ingresan muchas divisas, en lugar de permitir una sobreapreciación de la moneda doméstica, suben mucho los encajes en dólares para que eso se atempere o no suban tanto. Eso produce un aumento de las reservas, que en el momento inverso, cuando la gente quiere sacar dólares, bueno, bajan esas reservas, bajan los encajes y de ese modo lo van manejando. O sea, hace falta gente en el Banco Central que conozca muchísimo de política monetaria. Bueno, no son los que abundan, pero los necesitamos. Horacio, para ir cerrando, tengo una pregunta muy básica. Así como la convertibilidad se llamó la convertibilidad, ¿cómo tenemos que referirnos a esta propuesta? Esa es una buena pregunta. Yo creo que esto ha sido caracterizado como el bimonetarismo o como libre circulación de monedas, porque todas las demás monedas extranjeras podrían circular también. No serían de curso legal, porque el curso legal es algo que permite a un deudor pagar en esa moneda con independencia de la voluntad del acreedor. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Pero en el caso de las otras monedas, si el acreedor y el deudor se ponen de acuerdo, perfectamente podrían circular todas las demás monedas y todas las demás monedas serían consideradas dinero en la legislación. Y obviamente el deudor estaría obligado a pagar en la moneda en la que se compromete. Perfecto. Pero debería haber, creo yo, una palabra, una expresión que logre. Me parece a mí, para ir cerrando, que hay una confusión muy importante en la Argentina respecto de cuáles son estas alternativas y de qué dependen y cuáles son viables. De la conversación que nos has ofrecido, verdaderamente creo que no solo hay que entender, sino que hay que considerar las consecuencias, y eso nos lleva a que no hay tantas alternativas.
Pero lo más importante sería poder lograr que se comprendan cuáles son, en qué consisten y cuál es el impacto que tienen. Y para eso me parece que es bueno que nosotros se haga difusión. Esta conversación pública ayuda a eso, tu presentación, Horacio, pero, y supongo que estás haciendo otras, lo sé, y debería haber más, creo yo. Pero además por ahí hay que sintetizar en un nombre a esta propuesta, para que la gente la pueda manejar. Podría ser la propuesta Liendo, pero debería haber un nombre, para que la gente... la dolarización se impone como nombre, se comprende mal, pero se impone como nombre, la convertibilidad se impuso. Esta tercera alternativa me parece a mí que aún no se termina de comprender bien. Perfecto. Sí, seguro entre los que más saben, y que es un grupo reducido, ¿no? Pero creo que es un tema tan fundamental y hace tanto a la confianza sobre las decisiones que se van a tener que tomar y sobre actores externos y etcétera, que en esa singularidad que tiene la Argentina con su moneda, me parece que tiene que tener esto una forma de manejarlo que incluya a más actores y que pueda ser fácilmente identificada. Perfecto, me parece muy bien. Vamos Lo a último, pensar. Lo último que te diría, Horacio, es que creo que otra consecuencia de lo que has dicho es que, y creo que estarían dadas condiciones para eso eventualmente en un próximo gobierno, es que realmente va a haber un protagonismo del Congreso, porque esto va a requerir, debiera requerir, esas decisiones por parte del Congreso, no solo del Ejecutivo, ¿no? ¿Vos en Así eso tenés es. alguna consideración más que hacer? No, yo creo que se van a dar las condiciones para que el Congreso esté activo en estas cosas. No sé si se darán las condiciones para esta propuesta, pero sí para que esté activo en estas cosas y que haya mayorías suficientes. Horacio, nos hemos extendido más de lo que habíamos acordado, pero creo que Bueno, todo ha sido muy, muy bueno y muy, muy claro. Así que yo te agradezco esta conversación. Para los que nos siguen, y después va a estar en las redes del CAI, queda en YouTube, queda grabada, así que seguro va a haber otros que la van a poder ver asincrónicamente. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y especialmente gracias a vos, Horacio. bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todos los que nos han acompañado y han tenido la paciencia de llegar hasta el final.